Precisamente los párrafos 6, 8 y 10 nos hablan acerca de los beneficios de la obra de Cristo, los beneficios de la obra de Cristo. El párrafo 6 nos habla de los beneficios de la redención de Cristo de manera retrospectiva, ¿Cómo es eso? Recuerden que Cristo vino en un momento de la historia de la humanidad, ¿cierto? Y su muerte pagó. ¿A quién pagaría Cristo con su muerte? La redención significa liberar o rescatar. Eso es la palabra redención. Pero pregunto, ¿Cristo le pagó a quién? ¿A quién? Gracias a Dios. Estamos bien. No al diablo. No. Cristo no le pagó con su sangre al diablo. Cristo le pagó con su sangre para propiciar la ira de Dios. ¿Sí? Bien. El párrafo 6 nos va a hablar cómo la obra de redención de Cristo se aplica retrospectivamente a las personas que vivieron antes de Cristo. ¿Cómo ocurría la salvación antes de Cristo? Vamos a leer el párrafo 6, vamos a estudiarlo. Estamos hablando, o el tema de esta tarde es los beneficios de la obra de Cristo. Pero esto es muy importante, ¿cómo se salvaban antes de que Cristo efectivamente pagara la redención? Vamos a leer el párrafo 6. Nos habla del alcance de la obra de redención de Cristo. ¿Sí? El alcance, ¿hasta dónde alcanza? Dice el párrafo 6, tengo la edición del Legado Bautista Confesional. Dice, aunque el precio de la redención, recuerden, redención, pago, liberación, rescate, el precio del rescate. El precio de la redención no fue pagado por Cristo actualmente hasta después de su encarnación. Eso es lógico. Cristo no había muerto en la eternidad. Cristo murió en un momento, ¿verdad? En el año 33 después de Cristo, ¿sí? En la historia del mundo. No fue pagado por Cristo actualmente hasta después de su encarnación. Y note lo que dice el párrafo. Aún así, la virtud, la eficacia y el beneficio de estos, que fue un momento de la historia, fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas sucesivamente. Desde el principio del mundo y y mediante aquellas promesas, tipos y sacrificios en los cuales Él fue revelado y señalado como la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, notamos que la redención, ese pago de Cristo, dice el párrafo, que se hizo en un momento de la historia. Gálatas capítulo 4, versículo 4, vayan conmigo. Es un texto conocido. Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En el tiempo de Dios. ¿Okay? Entonces nos preguntamos, ¿qué pasaba con los elegidos desde antes de que Cristo viniera? Es decir, en la época del Antiguo Testamento. O también una buena pregunta sería, ¿cómo era el trato salvífico de Dios con los antiguos antes de la venida de Cristo? ¿Cómo Dios salvaba antes de la venida de Cristo, antes de que Cristo efectivamente pagara? Porque ahí dice que en un momento Cristo pagó, pero todos esos beneficios,
La virtud, la eficacia, el beneficio de esa redención que se pagó en un momento fueron comunicadas en el pasado, para los que estaban en el pasado. Hermanos, aquí la base es no olvidar que la obra de redención está basada en el pacto eterno. Esa es la clave. Está basada en un pacto atemporal. Por lo tanto, todos los beneficios de ese pacto que fue acordado en la Trinidad, y que ya lo hemos dicho antes, ¿verdad?, son seguros para todos los hombres que estaban dentro de ese pacto eterno. Estaban guardados dentro del pacto eterno. Así que de alguna manera Dios se encargó de que los beneficios les llegaran, aunque Cristo todavía no había llegado, porque estaban guardados en el pacto eterno. Vayan conmigo nuevamente al capítulo 1, al párrafo 1 del capítulo 8. Párrafo 1 del capítulo 8. Agradó a Dios, seguimos en el mismo capítulo 8. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y los hombres, el profeta, sacerdote y rey, y la cabeza y el salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad, ¿qué? Un pueblo para que fuera su simiente y para que fuera redimido, llamado, justificado, santificado y glorificado por medio de él en el tiempo. Entonces, simplemente estamos detallando esta parte de lo que dice el párrafo 1. Todo está basado en el pacto eterno. Porque ellos fueron salvos, porque estaban guardados en ese pacto de redención. En este sentido, la Confesión de Londres nos lleva a pensar, hermanos, que desde el principio Dios siempre se encargó de darle a su pueblo elegido todo lo necesario para que ninguno se perdiera. Todo lo que necesitaban para que no se pierdan, Dios se los dio. El punto es, ¿qué necesitaban? Piense, ¿qué necesitaban en el Antiguo Testamento para ser salvos? Lo mismo que necesitamos nosotros para ser salvos. ¿Qué es? ¿Fe en qué? En Cristo. Pero necesitamos una revelación especial y fe en esa revelación especial. Dios se encargó desde antes de que viniera Cristo de que eso fuese comunicado a los antiguos, a los santos, a los elegidos del Antiguo Testamento. Que todos ellos recibiesen la revelación de Cristo y recibiesen la fe en esa revelación. Eso es lo que dice el párrafo nuevamente. Aunque el precio de la redención no fue pagado por Cristo actualmente hasta después de su encarnación, aún así la virtud, la eficacia y los beneficios de esta fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas, sucesivamente desde el principio del mundo, en y mediante cómo Dios se las comunicó. El párrafo nos dice, por promesas, tipos y sacrificios en los cuales Él, Cristo, fue revelado y señalado como la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente. Entonces, ¿qué recibieron? ¿Cuáles son los beneficios que recibieron en la antigüedad los que se salvaron? Lo mismo que recibimos nosotros quienes nos salvamos en este momento. Una revelación de Cristo como la simiente de la mujer, como el Mesías de Dios, y fe para creer en eso. ¿Ok? En el Antiguo Testamento Dios les revelaba por medio, dice, por promesas, por tipos y sacrificios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios siempre se encargó de darles la revelación especial. Job, capítulo 19, versículo 25. Es interesante las palabras de Job, que es una persona que está
antes del tiempo de los patriarcas, o que está cerca del tiempo de Abraham. Job sacrificaba por sus hijos a Jehová. Tenía un conocimiento de un Dios verdadero, a Jehová. Y él dice, Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Tenía una fe verdadera en su Redentor. Todavía no existía el pueblo de Israel. Todavía no había ley mosaica. Y ya Job era un hombre creyente en su Redentor. Salmo 51. Salmo 51. Muy interesante el Salmo 51 porque nos habla acerca de que el mismo Dios que instituyó los sacrificios en el Antiguo Testamento, al final esos sacrificios estaban apuntando a algo de los cuales la mayoría del pueblo de Israel no entendía. Capítulo 51, versículos 16 y 17. Salmo 51, 16 y 17. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría, ni quieres holocaustos, no quieres holocaustos. Dios quería holocaustos y sacrificios, según la ley mosaica sí, pero eso no era todo. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Habían personas que sacrificaban, pero habían personas que sacrificaban con un espíritu humillado y quebrantado delante de Dios. ¿Cómo llegaba a esa convicción? Dios se encargaba de hacerlo ver. Dios se encargaba de que estas personas sacrificaran, no colocando su fe en el sacrificio, sino en lo que el sacrificio les representaba. Tenían una fe, la palabra sería una fe prospectiva. Una fe prospectiva, es decir, hacia el futuro. Ellos se salvaban viendo al Mesías. Y Dios, por medio de los sacrificios, Dios se encargaba de hacerle entender estos sacrificios, o sea, en sí esto no es nada. Dios quiere mi corazón. O sea, vivan más allá. Juan capítulo 8, versículo 56. Juan 8, 56. Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. ¿Cómo vio Abraham los días de Cristo? Por la fe. Por la fe. Entonces vemos que Dios se encargaba de darle revelación por medio de promesas, por medio de tipos y por medio de sacrificios a los antiguos. Pero no solamente les daba lo que necesitaban, la revelación especial, sino que también necesitaban fe verdadera en esa revelación especial. Entonces hablamos de la instrumentalidad de la fe en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 11, acerca de los que vivieron por fe. ¿Y qué testimonio hay de los que vivieron por fe? De los del Antiguo Testamento. Hebreos 11 dice 24. Hebreos 11, 24. Y este es el más contundente. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Él tenía una fe prospectiva en el Mesías, en el Cristo. Él mismo, de hecho, señaló, Dios levantará un profeta en medio del pueblo, a él oír. Moisés esperaba. Los vituperios de Cristo, que el tesoro de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál es el galardón? Cristo. Cristo es el galardón. ¿Ok? No la Champions. No. Cristo, el Mesías. Hebreos capítulo 4, versículo 2.
Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos en el Antiguo Testamento. Ellos escucharon la buena nueva al igual que nosotros. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Y el texto, usted sabe, en Hebreos 4 nos habla acerca de la incredulidad del pueblo de Israel, donde Dios les dice, no entrarán en mi reposo. Entonces, hermanos, la pregunta no es ¿cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿cómo se salvaban los creyentes antes del Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaba el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo? ¿Cómo se salvaba el pueblo de Dios? No las personas. El pueblo de Dios. No generalicemos, ese es el punto. No debemos generalizar, bueno, cualquier persona. No, siempre se iba a salvar el pueblo de Dios. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo se salvaban? De la misma manera en que se salvan los creyentes hoy, luego de la venida del Mesías. Por eso es que el texto, el párrafo, ¿qué dice al final? Y como el cordero inmolado, estoy leyendo la última parte del párrafo 6 de la confesión. Y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Los medios de Dios no han cambiado. Son inmutables. Cristo siempre es el único medio de salvación. La fe en Cristo es el único medio de salvación. Dios no cambia y los medios de la salvación tampoco cambiaron. Siempre fue por medio de la fe en el Evangelio de Cristo. Contestada la pregunta, ¿verdad? Así se beneficiaron ellos del pacto eterno. Párrafo 8. Otro beneficio. Aunque lo mencioné en la última clase, pero aquí hay otras cosas que son importantes destacar. En el párrafo 8 nos habla de cómo los beneficios es que efectivamente todo lo que alcanzó Cristo realmente se aplica a todo pueblo de Dios. Es decir, toda persona que se diga ser pueblo de Dios, que se diga ser creyente verdadero en Cristo, va a manifestar eso sí o sí. Sí o sí, porque es una obra de Dios, es una obra para los elegidos. ¿Qué es? Vamos a verlo. Párrafo 8. Nos habla de la aplicación de la obra de Cristo, la aplicación eficaz. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, note una vez más que se puntualiza el tema de la redención. Ha obtenido redención eterna. Él, ¿quién es Él? Cristo. ¿Sí están conmigo, verdad? Sí. Ok. Él cierta y eficazmente les aplica e imparte la misma, haciendo intercesión por ellos. Es decir, todos van a hacer, Cristo se va a encargar de aplicarles la redención, indefectiblemente, ineludiblemente. Mire todo lo que hace Cristo por medio del Espíritu Santo, porque aquí el agente del Espíritu Santo, uniéndolos a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de la palabra el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, venciendo a todos sus enemigos por su poder omnipotente y sabiduría, de la manera y en las formas en que estén en la mayor consonancia con su maravillosa e inescrutable dispensación. Lo vamos a explicar. Y todo esto por gracia libre, gratuita, absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para procurarla. Entonces, la obra de Cristo, hermanos, va a ser aplicada, lo van a experimentar tarde o temprano los escogidos de Dios. Lo van a experimentar. Van a reconocer que esto es una realidad en sus vidas. ¿Qué? Que han sido unidos a Cristo por medio del Espíritu.
que se les revela por medio de la palabra y por medio, dice, en la palabra y por medio de la palabra se les revela la salvación, el evangelio. Se les persuade a creer y a obedecer. Ellos lo experimentan. Siento un vivo deseo de obedecer, de conocer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y su espíritu, venciendo a todos sus enemigos por su poder omnipotente y sabiduría. Todo eso lo van a experimentar, sí o sí, tarde o temprano, todos los que han sido predestinados para esta gracia. Una vez más, ¿en dónde nos basamos? En el pacto eterno. En el pacto eterno. ¿En qué momento lo experimentan? Siempre. No. ¿En qué momento experimentan todas estas gracias? Cuando se arrepienten y tienen fe en Cristo. ¿Ok? Cuando hay arrepentimiento y fe en Cristo. Pienso, por ejemplo, en los antiguos, en lo que estábamos hablando ahorita. Uno de los ejemplos que yo veo allí bien detallado es el tema de Jacob. Jacob siempre experimentó la salvación en Cristo, de Dios, de que Él sea su Dios. No lo experimentó siempre, toda su vida, pero hubo un momento en su vida, un antes y un después. Un antes y un después. Luego de la pelea de Jacob con el ángel en Peniel, ya no era el mismo Jacob, era otro Jacob diferente. Ahora es Israel. Hay un cambio en él. ¿Ok? Lo mismo ocurre con los creyentes ahora. Aunque bueno, yo pude haber sido elegido delante de la fundación del mundo, pero eso verdaderamente ocurre en el momento en que yo vengo a Cristo y me arrepiento. Yo no puedo decir, bueno, yo estoy en el pacto, yo estoy en la promesa. ¿Ah? Yo estoy en el pacto eterno. Ajá, pero ¿experimentas eso? No. ¿Has entregado tu vida a Cristo? No, pero yo estoy en ese pacto. No hay congruencia. Es en el momento en que tú te arrepientes y vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando empieza a ser efectivamente aplicada estas gracias a esta persona. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido, dice el párrafo, eterna redención, Él ciertamente, eficazmente aplica, imparte la misma, haciendo intercesión por ellos. ¿Por qué sabemos que los creyentes van a recibir estas gracias? Porque Cristo se lo garantiza, porque Cristo está intercediendo al Padre para que les dé todas esas gracias. Juan capítulo 6, versículo 37, dice la palabra de Dios. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es ineludible, es inevitable. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 17, 9. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Está hablando de los discípulos. Aquí está hablando de los discípulos. Yo ruego, está intercediendo el Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Y más adelante dice, para que sean uno en ti. Luego el versículo 20, en el mismo Juan 17, el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y luego dice, para que sean uno. Eso es lo que hace. ¿Por qué sabemos cuál es la garantía de que todos los redimidos van a recibir estas gracias? Va a ser aplicada efectivamente las virtudes y los beneficios de la redención de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo pide siempre. Porque Cristo no se va a olvidar de uno de sus pequeños. Pero sigue diciendo el párrafo. Dice, revelándoles en la palabra y por medio de la palabra, y esto es interesantísimo,
el misterio de la salvación, persuadiéndolos a creer y obedecer. Voy a leer el texto de la respuesta a la pregunta 94 del Catecismo Bautista. El Catecismo Bautista, la pregunta 94. La respuesta es: el Espíritu de Dios hace que la lectura de la palabra, pero especialmente la predicación de esta, sea un medio eficaz. Vuelvo a repetir. ¿Cómo es que la palabra se vuelve un medio eficaz? El Espíritu Santo lo hace. El Espíritu de Dios hace que la lectura de la palabra, pero especialmente la predicación de esta, sea un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y para edificarlos en la santidad y el consuelo a través de la fe para salvación. Una persona puede estar expuesta a la palabra de Dios, pero si el Espíritu Santo no hace que eso sea eficaz en su vida, no pasa nada. No pasa nada. La palabra de Dios es un medio, pero se necesita que el Espíritu Santo obre por ese medio la salvación, aplique la salvación. Esa es la pregunta 94, le animo a buscarlo en el Catecismo Bautista. Algunos ejemplos en el Nuevo Testamento de que esto es así. Hechos 16:14. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es una obra del Espíritu Santo intercediendo Cristo para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, obre la salvación. Es una obra del Dios Trino. Romanos 8:16. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos persuade el mismo Espíritu Santo. Nos convence el mismo Espíritu Santo de que somos de Dios. Esa es una obra de que el Señor nos está aplicando, nos ha aplicado, mejor dicho, la redención. Nos une y nos hace saber esa unión. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Primera de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Él es el agente principal que obra directamente en el corazón de los elegidos, el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Él es quien nos convence, el que nos persuade, Él es quien nos guía a la verdad. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Que nos ha dado qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿De dónde viene el entendimiento para conocer a Dios? De Cristo mismo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que la acción del Espíritu Santo para aplicar eficaz y efectivamente la obra de redención de Cristo se debe a la pura intercesión de Cristo por su pueblo. Como dice en Romanos capítulo 8, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y una última parte, de la manera... Vuelvo acá al párrafo de la confesión. De la manera y en las formas que estén en la mayor consonancia con su maravillosa e inescrutable
dispensación. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de dispensación, estamos hablando del tiempo en que tú crees. En el momento, o sea, Cristo no solamente controla el momento en que te da la gracia de la salvación, sino cuándo te la va a dar. Así que yo llegué muy tarde a los pies de Cristo. Si llegaste, era el tiempo. Bendito sea. Pero ¿por qué Cristo no llegó antes? ¿Será que se quedó dormido? No, no podemos atribuir ese despropósito a Cristo. Según la consonancia, note, de la manera y en las formas que estén en la mayor consonancia con su maravillosa e inescrutable dispensación. Si el Señor permitió que tú pasaras toda una vida, de alguna manera te permitió pasar todos esos sufrimientos, todas esas cosas, al final era en la mayor consonancia en su dispensación. Cristo nunca llegó tarde. Cristo nunca llegó tarde. Y no te puedes arrepentir sí, hay que arrepentirse del pecado. Sí, todos los pecados que hiciste, hay que de todos. Pero no puede, recuerda que la salvación no dependió nunca de ti. Nunca dependió de ti. Ay, si yo hubiese conocido a Cristo. Ay, sí. Pero tú no podías hacer nada. Cristo llegó en el momento en que Cristo había destinado para llegar. Y de eso no te puedes flagelar. Sigue adelante. Sigue adelante. Cristo llegó en el momento oportuno. La eficacia de Cristo, la eficacia de la obra de Cristo, entonces, no solamente depende de su intercesión, ¿verdad? De que va a ser efectivo, sino también su intercesión del tiempo en que Dios va a dispensar eso. Todo depende de Cristo. Él es el mediador. Él es el mediador. ¿Ok? Ya hemos visto el párrafo 6, que nos habla acerca de cómo recibieron los beneficios en el Antiguo Testamento, antes de Cristo. Ahora hemos hablado en el párrafo 8, los beneficios que recibimos en la actualidad, ¿sí? Y ahora en el párrafo 10 nos habla o nos va a resumir todos los beneficios por la obra triple de Cristo a nuestro favor. ¿Sí? Volvemos al tema de la mediación de Cristo, la necesidad de la mediación de Cristo a nuestro favor. Con eso terminamos en el párrafo 10. Dice la palabra, la confesión, que está basado en la palabra de Dios. Párrafo 10. Este número y orden de oficios son necesarios, pues, por nuestra ignorancia. Tenemos necesidad de su oficio profético. Por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal. Para reconciliarnos con Dios y para presentarnos aceptables a Él. Y por nuestra renuencia y total incapacidad para volvernos a Dios y rescatarnos a nosotros mismos, y para protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio regio, para convencernos, sostenernos, atraernos, subyugarnos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Él es mi rey. Él es mi rey. 3 oficios que se mencionan y el párrafo es bien explícito en mencionar la necesidad de por qué necesitamos a Cristo en su mediación como profeta, en su mediación como sacerdote y en su mediación como rey. En primer lugar, en su oficio como profeta, es lo primero. Dice, este número y orden de oficios son necesarios, pues, y empieza las razones, por nuestra ignorancia. En Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, nos habla de que la ira de Dios se revela contra toda impiedad, verdad, injusticia, que los hombres que detienen
con injusticia la verdad de Dios, ¿verdad? Porque lo que de Dios se conoce se le es manifiesto, ¿verdad? Porque Dios se lo manifestó. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, el hombre va al infierno no por no creer en Cristo. El hombre va al infierno porque es inexcusable de no buscar, de saber de Dios e ignorarlo de manera activa. ¿Okay? De ignorarlo de manera activa. Él rechaza a Dios. Pero lo único que salva a las personas es la revelación especial que hemos dicho. ¿Cuál es la revelación especial? Eso solamente lo puede dar Dios en la persona de Cristo, en el Evangelio de Cristo. Así que, como nosotros no podemos llegar a la conclusión de que, seguramente ese hombre que vivió hace más de 2000 años, si yo me pongo a reflexionar, no solamente lo mataron, fue por mis pecados, me arrepiento. No, eso no llega así. Tiene que haber la predicación del Evangelio y que el Espíritu obre el entendimiento salvífico en la persona. Así que nosotros, por sí mismos, somos tan limitados que llegamos a ser totalmente y completamente ignorantes de la revelación especial. Somos ignorantes de la revelación especial. Por eso es que la mediación de Cristo se basa en darnos a conocer. Él se da a conocer a sí mismo como el Salvador. ¿Ok? Esa es la mediación que hace Cristo. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado. Este es el trabajo de Cristo, dar a conocer la verdad al Padre. ¿Ok? Ese es su oficio profético. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los padres, por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, es tan necesario. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad de su oficio profético, porque somos muy ignorantes de la revelación especial que necesitamos para confiar. En segundo lugar, nos habla de su orden sacerdotal o de su oficio sacerdotal. Note las razones que da el texto. Por nuestra separación de Dios. ¿Qué dice? Porque estamos, ¿qué? Separados de Dios. Entonces necesitamos que alguien nos una a Dios. Por la imperfección del mejor de nuestros servicios. O sea, yo no puedo alcanzar que Dios me acepte por el mejor de los servicios que yo pueda hacer delante de Él. Es porque estoy tan separado. La imperfección del mejor de nuestros servicios. Necesitamos su oficio sacerdotal y añade, para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptables a Él. Esa es otra razón. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesitamos que Cristo sea nuestro mediador, no solamente como nuestro profeta que nos dé a conocer a Dios, sino como nuestro sacerdote? Por nuestra imperfección, nuestra separación e imperfección. Necesitamos ser delante de Dios perfectos y Cristo nos presenta delante de Dios perfectos, porque Él media, Él es nuestro sacerdote, Él nos lleva a Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, el mejor de los sacrificios, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, solamente el sacrificio de Cristo como el sacerdote logró que nosotros podamos tener el servicio perfecto ante Dios. Y Hebreos capítulo 12, versículo 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que la sangre de Cristo en su oficio sacerdotal la presenta y es mucho mejor que la sangre de Abel, alguien que fue
muerto de forma inocente. Entonces, Abel es un tipo de Cristo. Ahora, por nuestra ignorancia en la revelación especial, por nuestra separación e imperfección de presentar algo digno, perfecto ante Dios para ser aceptos, entonces Cristo es nuestro mejor sumo sacerdote. Y en último lugar, dice, por nuestra renuencia, total incapacidad para volvernos a Dios, rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio regio. Entonces aquí nos habla de que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Incapaces totalmente de salvarnos a nosotros mismos. Entonces Dios, Cristo, mejor dicho, Cristo, Dios, entonces ejerce su oficio de rey, profeta, sacerdote y rey. ¿Por qué lo necesitamos ahora como rey? Porque somos unos, dígalo hermano, estamos en una iglesia bíblica, ¿ok? Somos unos, ay Dios, yo sé qué quiere decir, somos unos campeones, no, eso no, somos unos incapaces, somos unos incapaces. Cristo viene como el rey y nos adopta como sus hijos, como pasó con Mefiboset, un inválido incapaz. Todo lo recibió por gracia, porque David quiso que él se sentara en su mesa. Y tal fue la incapacidad de Mefiboset, que por más que él quería salirse de la mesa no podía, era tan incapaz. Bueno, es una muestra de lo incapaz que somos incluso de separarnos de Cristo, hermano. Gracias a Dios por esa incapacidad, ¿verdad? Así como Cristo nos atrae, Él no nos suelta nunca. Amén. Incapacidad. Salmo 110 es uno de los salmos favoritos. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Son unas cadenas de amor, son unos lazos de amor. Los subyuga, los hace venir a Él, pero con todo el corazón. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Quiero terminar, hermanos, simplemente destacando en el párrafo 8, que no lo dije, pero creo que vale en el párrafo 8, la última parte del párrafo 8, la última parte, porque lo había dejado simplemente hasta que todas las cosas, las circunstancias, siempre sumaron, eso es importante, siempre sumaron en el orden de Cristo para llevarte a Cristo, ¿ok? En el tiempo. Pero la última parte dice, y todo esto por gracia libre, gratuita y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para procurarla. No nos ganamos que Cristo sea nuestro mediador. Simplemente Cristo decidió ser tu mediador. Él decidió ser tu rey. Él decidió ser tu sacerdote y tu profeta. No lo buscaste, Él te buscó siempre. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este es nuestro Salvador. Amén. Oramos. Gracias, Señor,